Dos sicarios en moto asesinaron con 3 disparos al alcalde de Portobelo y empresario minero Jorge Maldonado. La minería ilegal, que según inteligencia militar y policial es controlada por el grupo criminal Los Lobos, mueve $1 millón al mes en el cantón Ponce Enríquez, cuyo alcalde fue asesinado la noche del miércoles. Las lluvias brindan un alivio pasajero al descenso de caudales en las centrales hidroeléctricas que operan al 75% de su capacidad. El capo del cartel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada, y el jefe de un grupo de disidentes de las FARC son declarados objetivos militares por el gobierno de Daniel Noboa, pero la lista también incluye a 3 criminales que ya están presos. El inesperado feriado fue aprovechado por los ciudadanos para adelantar sus viajes por la consulta popular del domingo. El hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, acusado de oferta de tráfico de influencias, seguirá preso a pesar de haber pagado una fianza de $20,000. Un hombre se prendió fuego frente al tribunal donde se lleva a cabo el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Sigue vivo, pero gravemente herido. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo estelar. Iniciamos con la información de la violencia criminal que ha perpetrado la política en Ecuador. Otro alcalde fue asesinado este viernes. Violencia. Otro alcalde asesinado. Apenas 2 días después del asesinato del alcalde de Camilo Ponce Enríquez, otra autoridad municipal fue atacada. 2 sicarios acribillaron con 3 disparos a Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo, en la provincia de El Oro. El Consejo Municipal declaró 3 días de luto cantonal. Al alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado Sánchez, lo mataron en el centro de su ciudad a las 9 de la mañana de este viernes, cuando inspeccionaba trabajos de la empresa municipal de parquímetro en la ciudadela El Oro. Según la policía, 2 sicarios a bordo de una moto le dispararon en la cabeza y el tórax. Maldonado se desplomó sobre la vereda y tras la huida de los asesinos, los funcionarios que lo acompañaban lo trasladaron en una camioneta hasta un centro de salud cercano, donde se confirmó su muerte. En la escena del crimen, la policía encontró 5 restos de bala. La zona estuvo acordonada 5 horas. De acuerdo al jefe de policía de El Oro, Álvaro Rocha, los sicarios huyeron con rumbo al cantón Zaruma. Posterior del hecho, una moto fue encontrada abandonada, una moto color negra. De igual forma se encontraron unas prendas de vestir. Por tal motivo, las unidades investigativas ya se encuentran realizando las pericias del caso. Aproximadamente a la 1 de la tarde, personal de la Dirección Nacional de Investigaciones de Muertes Violentas, DINASEP, allanó una mina cerca del sitio donde encontraron la motocicleta utilizada para el asesinato, y en simultáneo hubo operativos al ingreso y salida de Portobelo. El cuerpo del alcalde fue trasladado al Centro Forense de Machala. El Consejo Municipal declaró 3 días de luto cantonal y anunció una capilla ardiente en el Coliseo de Deportes. Jorge Maldonado llegó al sillón municipal con el 37.49% de aprobación. De hecho, fue su primer cargo público, mientras en lo privado estuvo vinculado a la industria minera. Jorge Armando Maldonado Sánchez, de 56 años, llegó a la alcaldía de Portobelo, cantón minero de El Oro, personal del municipio, el 14 de mayo del año pasado, tras ganar los comicios seccionales 2023-2027. Que ya viene el cambio. Era su primer cargo público, donde contó con el respaldo del movimiento Creando Oportunidades Creo. Ganó las elecciones con el 37.49% de los votos, superando a Luis Maldonado del Movimiento Amigo y a Paulina Morales del Movimiento Local Sur.
Además de ser alcalde, durante su corta trayectoria pública, Maldonado fue dirigente del movimiento Creo en la provincia orense. Lo que más me gusta a mí es cabalgar. Su principal actividad económica la tuvo en lo privado. En entrevistas que dio a medios durante su campaña, Maldonado explicó que tenía empresas mineras, no en Portobelo, sino en Santa Isabel de Azuay y Pasaje en El Oro. Televistazo verificó en el portal de la Superintendencia de Compañías que Maldonado consta como accionista mayoritario de la empresa Cobre Minero Cobreminsa S.A., de la cual también fue gerente general hasta mayo de 2023, días antes de asumir la alcaldía. Al tomar el mando de la administración municipal, mencionó que apoyaba a los pequeños mineros y que durante los 4 años de gestión enfocaría su trabajo en la regeneración urbana, en el sector agrícola, productivo y turístico. Su cantón natal, Portobelo, también es azotado por la minería ilegal. Según fuentes de inteligencia militar y policial, ahí hay 2 organizaciones criminales que se disputan el control y poder del territorio. Los habitantes del cantón Azuayo, Camilo Ponce Enríquez, se despidieron de su alcalde asesinado. Los restos de José Sánchez fueron velados en el antiguo Palacio Municipal, mientras la ciudad intenta retomar su ritmo en medio del temor y la incertidumbre. A menos de 48 horas del asesinato, nada se siente normal en Ponce Enríquez. Es verdad que en el centro de la ciudad los locales comerciales mantienen sus puertas abiertas y que los clientes siguen llegando para mantener el comercio vivo. Pero también es cierto que al moverse unos metros más allá del centro se ve un edificio resguardado por policías, envuelto en un incesante ir y venir de personas, de autoridades, de dolientes. Aquí, en el edificio del antiguo Palacio Municipal, fue levantada la capilla ardiente para despedir a José Sánchez Reyes, el alcalde asesinado a tiros en la noche del miércoles y cuyos criminales aún no han sido identificados. Pero realmente yo no soy nadie para acusar a nadie, solamente yo quisiera pedir que no hagan tanto daño. Esa no es la forma, de solucionar los problemas. En el lugar no solo estuvo la familia de José Sánchez, sino también los empleados del municipio y ciudadanos comunes que quisieron presentar sus respetos y despedir a su alcalde muerto. Ni la vicealcaldesa, ni los concejales, ni la ciudadanía en general quieren dar su opinión sobre lo ocurrido, porque saben que la violencia impera y temen las posibles consecuencias. Ponce Enríquez es un cantón minero en el que existe minería ilegal, a la que el alcalde había prometido combatir. El sepelio de José Sánchez Reyes se realizó hoy en horas de la tarde. Apagones. Bienvenidos al pasado. Esta tarde, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto 229 y declaró el estado de excepción para el sector eléctrico. Asegura que se requieren medidas urgentes para garantizar la provisión de energía. Establece que el Ministerio de Economía y Finanzas disponga y transfiera fondos públicos de otros ministerios sin afectar los destinados a la salud y educación. Ordena la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura eléctrica y prevenir sabotajes o ataques terroristas. El estado de excepción durará 60 días y no establece horarios de toque de queda. Las lluvias se mantendrán en la mayor parte del país en los próximos 3 días, aunque no serán constantes en el Austro y especialmente en la cuenca del río Paute. Esto indica que no ayudarán a aliviar la crisis de las generadoras eléctricas en esa zona. Francisco Garcés con el panorama. Las lluvias de la madrugada de este viernes en la mayor parte del país no serán constantes en Azuay y en la cuenca del río Paute. Y no representarán la solución a corto plazo para llenar los embalses de las hidroeléctricas de ese sector. Las lluvias en Cañar y Azuay son esporádicas y no tienen la suficiente intensidad para garantizar un caudal constante para que los embalses recuperen sus niveles normales. Las mismas características tienen las lluvias de las últimas horas que durarán al menos hasta el domingo. Sí, lastimosamente nosotros vamos a tener eventos de precipitación 2 o 3 días en esa zona, pero luego tendríamos un receso de las lluvias, es decir, lluvias con menor intensidad, con menor recurrencia. Y eso podría darse en el transcurso de la próxima semana. Según los pronósticos del INAMI, habrá que esperar a mayo para tener más lluvias. Es posible que entre finales de la primera semana y la segunda semana de mayo, ahí
nuevamente tengamos un aporte significativo de precipitaciones, que podría llegar a esta zona también. Las lluvias de las últimas horas sí mejoraron la situación del Tomebamba, Llanuncay y Machángara en Cuenca. Falta saber si el efecto se extenderá al Tarqui, que hasta este viernes está bajo sus niveles mínimos. Diferente es la situación en Tungurahua y Pastaza. Allí están las hidroeléctricas San Francisco y Agoyán. Las lluvias son más constantes y de mediana intensidad y el río Pastaza permite que estas generadoras produzcan casi el 10% de la hidroelectricidad del país. La misma característica tienen las lluvias de las estribaciones de la cordillera oriental que beneficiarán en los próximos días a Coca-Codo Sinclair. El río Coca aún tiene caudales más bajos de lo habitual y por eso esa hidroeléctrica solo produce 600 megavatios de los 1.500 de toda su capacidad. Y las últimas lluvias en el Austro no fueron suficientes para que la central Mazar entre Azuay y Cañar reinicie sus operaciones. Los registros indican un ligero aumento de agua en los embalses y en los caudales de ingreso de las 3 centrales que conforman el complejo Paute. Diego Puente con los detalles. Aunque hubo lluvias en el Austro, el nivel es insuficiente para aumentar la generación eléctrica en el sistema hidroeléctrico Paute, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora. A la 1 de la tarde de este viernes se registró el mayor caudal de ingreso al embalse Mazar, el más grande del país. Alcanzó 214 metros cúbicos por segundo, casi 7 veces más que los 31 metros cúbicos registrados la noche anterior. El embalse, que el jueves se veía así, con poca agua y orillas descubiertas, prueba innegable de la drástica disminución de su cota por la sequía, hoy tuvo un incremento y alcanzó 2.108 metros sobre el nivel del mar, 7 metros por debajo del mínimo necesario para generar. Mazar sigue sin funcionar desde el 16 de abril. Molino y Sopladora permanecieron hoy sin producir desde las 5 hasta las 7 de la mañana, pero desde entonces aportaron al sistema. Molino llegó a generar 663 megavatios por hora, 220 megavatios menos que a inicios de abril. Y Sopladora, con 390 megavatios por hora, 62 megavatios menos que los picos alcanzados a inicios de mes. Las lluvias ayudaron a mejorar los caudales de ingreso y el nivel de los embalses. Sin embargo, los técnicos indican que se requieren al menos 14 días de precipitaciones constantes para recuperar sus niveles de generación. El gobierno reactiva planes que quedaron sin ejecución para superar lo antes posible la crisis eléctrica que enfrenta el país. La primera acción es recuperar al menos 15 generadores de energía térmica. Francisco Garcés explica cómo funciona. La primera acción que el gobierno anuncia para superar la crisis de generación es recuperar la capacidad de las termoeléctricas. Por eso dice haber iniciado el mantenimiento y recuperación de 15 unidades y con ello espera tener disponibles 156 megavatios adicionales a los 800 que ahora se producen en plantas térmicas. Las principales termoeléctricas intervenidas según Selec son Machala 2, Aníbal Santos y Miraflores. Si el plan del gobierno se concreta, se tendrá en operación el 50% de la generación térmica del país, que tiene una capacidad instalada de 1.880 megavatios. Pero el déficit de generación sigue siendo mayor a 600 megavatios. Por eso, recuperar 150 no será suficiente. Y todos los procesos que no necesariamente son emergentes o prioritarios tienen que ser orientados hacia la adquisición de nueva potencia, en este caso, megavatios térmicos que nos permitan integrar más energía. Ese es el siguiente paso que está en la carpeta del ministro Luque, según el acuerdo que él emitió. Selec está encargado y, según dice, ya tiene los estudios técnicos para la contratación de más de 400 megavatios de generación de emergencia con equipos móviles a corto plazo. Si esta contratación se concreta, esos equipos estarán disponibles en el país en algo más de un mes. El gobierno estudia si esta también será la salida para el último trimestre de este año, cuando se espera un nuevo periodo de sequía. Y la tercera opción es reducir el consumo. En ese caso, además de mantener los apagones, tiene 2 vías: lanzar campañas de ahorro y activar al sector productivo para que genere su propia electricidad. Y eso, desde mi punto de vista, es más económico que comprar energía a Colombia. Y es más económico que no tener energía. El gobierno cuenta con que el sector productivo privado genere alrededor de 100 megavatios. Si diera paso a esa opción, se considerará generación de emergencia y facilitará el acceso a combustibles para su funcionamiento. Este escenario hasta el momento está en papeles.
Y para conocer los nuevos horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias previstos para este sábado 20 de abril, pueden ingresar a nuestra página web ecuavisa.com mediante el código QR que ya lo ven en pantalla. En ese portal web también encuentran todas las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador y las últimas decisiones del gobierno. Consulta Popular 2024. 609 personas con discapacidad participaron en la segunda jornada electoral, el voto en casa. Además, inició la distribución del material para la consulta popular a los más de 4.300 recintos del país, informa Diana Bermejo. Esta mañana se llevó a cabo el voto en casa. 609 personas mayores de 50 años con una discapacidad igual o superior al 75% sufragaron en 178 juntas móviles. Esta segunda jornada electoral, tras la de las cárceles, empezó a las 6:30. Se realizó en 109 rutas en 24 provincias. Los votos de 280 mujeres y 329 hombres fueron trasladados bajo custodia militar y se contabilizarán el domingo a partir de las 17 horas. La entrega del material electoral a las 24 delegaciones provinciales concluyó. Hoy el CNE distribuyó kits en 4.322 recintos del país y esa tarea terminará el sábado. El domingo ese material será entregado a los miembros de las juntas receptoras a partir de las 6 horas. Los miembros de las Fuerzas Armadas los cuidan entre tanto. 39.000 militares y 57.082 policías encargados de la seguridad durante la consulta popular ya están en las zonas asignadas. Contarán con el respaldo del Sistema Integrado de Seguridad del ECU 911 que dispone de 1.147 cámaras. Esta central trabajará en coordinación con 20 instituciones para ejecutar el plan para la atención de emergencias. El CNE realizó la revisión y encerado del sistema informático de escrutinio y resultados. Se generaron códigos de seguridad y se verificó que las bases de datos estén vacías. Todo esto ante notario público, representantes de organizaciones políticas y veedores internacionales. El domingo para la consulta popular hay 4 opciones: votar sí, no, nulo o en blanco. La capacitación de los miembros de las juntas les exige, por ejemplo, evitar errores cuando hay o no un voto nulo. Patricio Díaz informa detalles de cómo votar. Los ciudadanos tendrán este domingo en sus manos una sola papeleta y en ella 11 preguntas, identificadas por letras, de la A a la K. Así, por ejemplo, la pregunta A tiene que ver con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Y la K, sobre la posibilidad de que los bienes de origen ilícito pasen al Estado sin que un juez haya concluido el juicio penal sobre el delincuente investigado. La papeleta tiene 2 casilleros a la derecha, con el sí o el no por cada pregunta. De acuerdo a su decisión, puede marcar cualquiera de ellos. Si marca las 2 opciones, la respuesta a esa pregunta será considerada nula. Si se pone cualquier otro símbolo o leyenda que cubra la papeleta, se anulan todas las opciones. Si se vota con una sola línea sobre toda la opción sí o toda la opción no, el voto se considerará válido. Se entenderá que se respalda enteramente el sí o el no. Este tipo de votación se conocía como voto en plancha. En el caso de que el ciudadano no marque ninguno de los casilleros, se considerará que ha votado en blanco. Si el elector requiere revisar los anexos de las preguntas, se encuentran en la cara posterior de la papeleta. El Consejo Electoral calcula que el tiempo promedio que le tomará a un ciudadano votar en esta consulta es de 2 minutos con 23 segundos. Se podrá sufragar este domingo entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. El presidente Daniel Noboa es el ejecutor de una estrategia que lo coloca en el centro de una gestión que tiene la reelección. Pero antes de eso, debe superar una consulta popular que se advierte como bisagra en el tablero político nacional. El presidente de la República construye el terreno sobre el que pisa
está sobre el escenario que levantó y en el que se mueve con la comodidad propia de quien sabe cuáles van a ser sus próximas 2 jugadas. Daniel Noboa ha diseñado una sola estrategia que le sirve para todo y, siguiendo esos derroteros, apunta a ganar la consulta al tiempo que se deshace de sus ex aliados devenidos en opositores y va eliminando contrincantes de cara a las próximas presidenciales en las que tiene fija la mirada. Como a sus 5 meses de gestión no tiene mucho para mostrar, gobierna con golpes de efecto. Noboa no ha parado de hacer campaña desde que llegó y las campañas desgastan, pero más se han desgastado sus adversarios, marcados a hierro ardiente por sus conductas mafiosas. En el tablero de la política, el único actor que se mueve coordinadamente es el presidente de la República. Los otros son reactivos. Y ahí está el correísmo devenido en opositor cuando antes no se atrevía a tocar siquiera la gestión de Noboa. Allí está, tratando de reinventarse, de encontrar un guión que le resulte sostenible y productivo. Pero la batuta, esa la lleva el presidente y la ha manejado con cierta maestría, generando agendas que lo proyectan, la de seguridad, la de la consulta, que de llegar a ganarla le dará un nuevo elemento de presión sobre la Asamblea, una ascendencia sobre el legislativo que tendrá que terminar haciendo lo que el pueblo decida, que es a final de cuentas lo que él ha propuesto. Hoy Noboa se juega un referéndum personal, que si es derrota le permitirá abrir un paraguas para victimizar su gestión, que si es triunfo lo terminará de montar sobre la ola y marcará el inicio de su campaña de reelección para irse de largo. La exministra María Paula Romo denunció que el presidente Noboa está ejerciendo presiones para que se le quite la personería jurídica al movimiento Construye, que ha tenido un crecimiento sostenido y ha logrado mover el tablero electoral en 2023. Luisa María Heredia con el informe. Para el movimiento Construye, la cancelación del registro oficial de organizaciones políticas por no entregar informes relativos al financiamiento y gasto electoral es una arremetida del gobierno. La líder de la agrupación, María Paula Romo, dice que luego de que se negaron a formar parte de la alianza legislativa que incluía al correísmo y al Partido Social Cristiano, el presidente Daniel Noboa quiere desaparecerlos. Pero el día de hoy han cometido la ilegalidad y la arbitrariedad más grave, pretendiendo desaparecer del espectro político a la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional. Construye es de hecho una organización política con un crecimiento sostenido. No es nueva, pues aunque ahora los rostros y los colores han cambiado, es la misma agrupación que nació en 2004 con el nombre Ruptura de los 25, fundada por Romo, Juan Sebastián Roldán y Norman Gray, quienes entraron a la política en el correísmo y formaron parte del gobierno de Lenín Moreno. Ha participado 3 veces en elecciones presidenciales. En las 2 primeras peleó los últimos lugares, pero el asesinato de Fernando Villavicencio, que era su candidato en 2023, catapultó el respaldo a esa agrupación. El reemplazo de Villavicencio, Cristian Zurita, quedó en 3er lugar y su lista de asambleístas se convirtió en la segunda bancada del legislativo. Actualmente tiene 20 curules en el pleno. Su proyección no es mínima, más allá de la posición antagónica que tras la detención de Jorge Glass adoptó un desgastado correísmo. El verdadero contendor que tiene el oficialismo es Construye. A inicios de este año, en una entrevista radial, Noboa se refirió precisamente a la eliminación de Construye y a Romo. Legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntar si es que sigue. Pero Construye, destruye, excorreístas, yo no sé cómo determinarlos. Son excorreístas. María Paula Romo fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, no, un Pokémon más o menos. El movimiento apelará a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral porque asegura no haber incumplido ninguna norma y acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las supuestas presiones que estaría ejerciendo Noboa sobre ese organismo para lograr quitarle la personería jurídica a Construye. Las Fuerzas Armadas de Irán interceptaron 3 drones dirigidos hacia la ciudad de Isfahán y fueron destruidos antes de caer. Israel no ha reconocido la autoría del lanzamiento, pero analistas y políticos dicen que se trata de una respuesta y advertencia después de que la República Islámica disparó drones y misiles contra Israel el pasado fin de semana. El incidente mantiene elevadas las tensiones en el Medio Oriente.
3 drones volaron anoche sobre territorio iraní. Ocurrió en la ciudad de Isfahán, ubicada a 355 kilómetros al sur de Teherán, la capital. El gobierno dijo que las explosiones que se escucharon fueron porque los interceptaron y destruyeron. Israel no ha reivindicado el ataque, pero un diario de ese país dice que los drones fueron lanzados desde aviones a larga distancia contra una base militar y que si bien no tuvieron intenciones, por ejemplo, de atacar sitios del programa nuclear iraní, dejan claro que tienen la capacidad de hacerlo. Irán reporta que no hay daños y ha evitado mencionar a Israel, al punto que en el discurso de hoy, el presidente Ebrahim Raisi omitió hacer referencias al incidente. Estados Unidos, aliados de Israel, asegura que se mantiene al margen de cualquier ataque. Y en la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Italia, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo: Estados Unidos no ha estado involucrado en ninguna operación ofensiva. Nosotros y el G7 nos concentramos en reducir las tensiones. Tras estos hechos se activó una protesta en Teherán con manifestantes gritando en contra de Israel. Y Estados Unidos vetó el reconocimiento de Palestina como Estado y su ingreso formal a las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió el tema para incorporar a los territorios palestinos como miembros de pleno derecho. 13 países votaron a favor. Reino Unido y Suiza se abstuvieron y el veto estadounidense impidió que se adopte la resolución. Ese país ha vetado ya 40 veces la posibilidad de reconocimiento de un Estado palestino. La falta de cronogramas de los cortes de energía pone en riesgo la producción de industrias y sectores comerciales que solicitaron al gobierno se definan horarios diferenciados para minimizar las pérdidas, como lo informa a continuación William Yo. Esta es una de las 3 plantas procesadoras de oxígeno medicinal en el país. Abastece a cerca del 40% de los hospitales públicos a escala nacional, pero su producción está en riesgo por los cortes de energía. De las 60 toneladas diarias, ahora solo llegan a 5 y tienen reservas solo para 3 días más. Estamos en unos niveles críticos, ya a punto de no poder servir a nuestros clientes. La carencia realmente de energía eléctrica nos golpea no solamente en la parte empresarial, sino que está golpeando a los ciudadanos realmente, ¿no? Y eso ocurre con todas las plantas de procesamiento de oxígeno, por lo que los industriales plantean que se definan cortes diferenciados, tomando en cuenta el tipo de negocio, su cadena de producción y si es parte de sectores esenciales o estratégicos. Por ejemplo, la planta de oxígeno necesita entre 6 y 8 horas para arrancar sus máquinas. Por eso plantean tener cortes por días y no por horas. Y producir durante al menos 4 o 5 días continuos para elevar los inventarios y luego de eso sí parar 2 días seguidos y volver a arrancar. Es mejor que un grupo de industrias pare un día completo a que todas las industrias paren 4 u 8 horas diarias. Los empresarios del sector comercial se unen a este pedido. Al sector comercial pues le conviene más bien que no haya tanto tiempo sin poder funcionar, sino que hayan cortes, menos cortes, digamos, y más cortos, digamos. Indican que ya le presentaron al gobierno una propuesta de cortes programados con un cronograma diferenciado. La defensa de Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, señala que pese a haber cumplido con el pago de $20.000 impuestos para su fianza, no ha podido salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, informa Diego Puente. Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, continuará en la cárcel de máxima seguridad La Roca, pese a haber pagado $20.000 de fianza, según su defensa. Él es acusado por la Fiscalía de oferta de tráfico de influencias, un delito que se sanciona hasta con 5 años de cárcel. Por eso podía beneficiarse de la figura de caución. Según Osvaldo Trujillo, abogado de Barreiro, la fianza fue aceptada por la jueza María Fernanda Castro luego de una audiencia del 11 de abril. La familia Barreiro Abad hizo un préstamo y puso un cheque en las cuentas de la judicatura. No obstante, la jueza se excusó de continuar el proceso porque la persona que acusó al hijo de la vicepresidenta presentó un escrito en el que señala que escogió como abogado a una pariente de la jueza. Al abogado Trujillo le llama la atención que se haya acogido este escrito porque el acusador no es parte procesal. La Fiscalía abrió de oficio la investigación tras recibir una denuncia en su buzón. El hijo de la vicepresidenta fue detenido desde el 21 de marzo y ahora espera que otro juez conozca el proceso de caución y dé paso a la boleta de excarcelación. Él es procesado dentro del caso Nené, que investiga el pedido de diezmos por parte suya a un trabajador de la vicepresidencia.
Museos, teatros, parques, plazoletas y balnearios son algunos de los espacios de entretenimiento visitados por los ecuatorianos en este segundo día de feriado. En Guayaquil y Esmeraldas las personas llegaron desde la mañana, sin embargo, el clima en Quito no favoreció el turismo interno. Vanessa Robles con el reporte. Desde las 10 de la mañana los visitantes ya recorrían el malecón Simón Bolívar y el del Salado, que mantienen su atención regular en todos los espacios de entretenimiento hasta el domingo. La Torre Morisca es uno de los sitios emblemáticos en el centro que llamó la atención de los turistas nacionales. Esta estructura solo se abre de jueves a sábado. Vinimos por turismo, somos de la ciudad de Cuenca, a conocer todo lo que es el malecón. El Museo del Cacao en la calle Panamá también trabajará hasta el domingo en su habitual horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que el Museo Municipal atenderá hasta el sábado de 9:30 a 5 de la tarde. Los visitantes recorren las 6 salas del espacio cultural. Los parques, como el de las iguanas frente a la catedral, fue otro de los lugares frecuentados. El clima lluvioso en Quito hizo que la afluencia de caminantes disminuyera durante este segundo día de feriado en parques y plazas, como el de la Independencia en el centro histórico. Sin embargo, los espacios culturales como Bellavista, Mariscal, las bibliotecas El Ejido, Pintac y de Llano Grande y la Casa de las Artes en La Ronda funcionan con normalidad. También habrá presentaciones en los teatros acorde a lo planificado. La falta de energía en los domicilios llevó a unas 150 personas al balneario de Las Palmas en Esmeraldas desde muy temprano para hacer deporte, tomar el sol o disfrutar de la comida típica. Para los comerciantes y dueños de negocios, la afluencia de personas ha incrementado en un 20% durante este segundo día de descanso. En el Parque Calderón, el Parque de las Flores y en la Plazoleta de San Francisco, los 3 en el centro histórico de Cuenca, hubo mayor concurrencia de turistas nacionales y extranjeros desde la mañana. Aprovecharon el clima para tomar helado, leer libros, pasear a sus mascotas o tomarse fotos. Una feria de artesanías también entretuvo a los visitantes. Sin embargo, pese al feriado, en términos generales, el escenario no es muy alentador para el sector. Según la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, la ocupación hotelera bordea el 20% en el país. El hombre que se prendió fuego frente al tribunal donde se lleva a cabo el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York está vivo, pero gravemente herido. Según testigos, lanzó varios panfletos antes de rociarse combustible e incendiarse. Merlis González con la información. Las llamas cubrieron completamente el cuerpo de un hombre segundos después de que él mismo se incendió. Testigos intentaron apagar el fuego usando abrigos, hasta que equipos de emergencia llegaron con extintores. Fueron 2 minutos de caos en un parque frente al tribunal donde se realiza el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Según la policía, el hombre arrojó varios panfletos antes de rociarse combustible y prenderse fuego. En los papeles que quedaron en el suelo, el hombre se identifica como Max Azarello y aseguró que cometía este acto extremo para llamar la atención sobre un supuesto plan del gobierno, en complicidad con otros líderes mundiales, para dar un golpe fascista apocalíptico. El hombre fue trasladado al hospital, donde permanece intubado en estado crítico. Consulta Popular 2024, domingo 21 de abril. Ecuavisa desplegará su equipo periodístico en una cobertura especial con los hechos relevantes de la jornada electoral. Emisiones especiales desde las 6:30 de la mañana. En una transmisión con un amplio despliegue informativo y tecnológico. Información continua también en ecuavisa.com. Ecuavisa, el canal de las elecciones. Consulta Popular 2024. El
presidente Daniel Noboa propone enmendar la Constitución para que las garantías jurisdiccionales no sean resueltas por cualquier juez, como sucede actualmente. La pregunta C plantea la creación de juzgados especializados en materia constitucional de primera y segunda instancia. En la papeleta de referéndum, en la letra C, hay una pregunta que propone la creación de juzgados especiales en derechos constitucionales. La propuesta tiene un motivo. En los últimos tiempos, procesados y condenados por delitos comunes, crimen organizado, narcotráfico, sicariato, concusión, cohecho o peculado, abusaron de las garantías jurisdiccionales para recuperar su libertad. Cuando se formuló la pregunta, una acción de garantías jurisdiccionales podía conocerla y resolverla cualquier juez de primer nivel de cualquier materia. Por ello, hasta narcotraficantes solicitaban, por ejemplo, habeas corpus ante jueces de la niñez o de tránsito. La pregunta propone la creación de nuevos tribunales con jueces especializados, competentes en el análisis y resolución de acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y petición de medidas cautelares. Con la creación de juzgados de primer nivel, también se incorporarán al sistema judicial salas de lo constitucional en las Cortes Provinciales de Justicia, para evitar que en las apelaciones se termine de configurar la trampa. Si se aprueba la pregunta, en el año que sigue, el Consejo de la Judicatura deberá organizar en el país el concurso para seleccionar a los jueces constitucionales especializados de primera y de segunda instancia. En la guerra interna que el país atraviesa, se ha observado a ciudadanos civiles hacer uso de armas de fuego de alto calibre que solo las deberían tener militares y grupos élite de la policía. En el casillero I de la consulta, el gobierno pregunta a los ciudadanos si quieren o no que se tipifique el delito de tenencia de armas y municiones. Hernán Higuera con la explicación. En Ecuador, tener o portar armas sin permiso es delito. Y si lo es, ¿por qué entonces el presidente pregunta si se quiere o no que se tipifique? Lo que se plantea en el casillero I de la consulta popular es una reforma específica para que el Código Integral Penal sancione a quienes usan armas de guerra como la de los militares o las de los policías. Armas de guerra son, por ejemplo, pistolas superiores a calibre 9 milímetros, armas automáticas, fusiles, granadas, cohetes, armas con miras o silenciadores que son de uso militar. Armas de uso policial se consideran, en cambio, revólveres hasta calibre 38 y pistolas, ametralladoras y subametralladoras hasta 9 milímetros. Pero la delincuencia ha mostrado que tiene ese tipo de armamento ya hasta de mayor calibre. Ni la pregunta ni el anexo establece la sanción penal para los civiles que tengan y porten ilegalmente armas y material de guerra. Eso lo definirá el presidente y la asamblea si gana el sí. Si la pregunta se aprueba, la reforma no afectará a las personas que ya tienen permisos emitidos por el Comando Conjunto, siempre que las armas estén dentro de los límites de no ser armas de guerra. La Fiscalía convocó por última vez al exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, para que amplíe su versión en el caso Metástasis de forma presencial en Quito el lunes de la próxima semana. Ese mismo día, dentro de la causa, se revelarán más pruebas sobre la infiltración en el sistema de justicia que logró la organización de Leandro Norero. Luisa María Heredia con el informe. Para el próximo lunes 22 de abril, Fiscalía convocó por última vez al exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, a ampliar su testimonio dentro del caso Metástasis. En el citatorio, el Ministerio Público deja claro que deberá hacerlo de forma presencial en la unidad de fuero de corte en Quito. Aliaga, quien es procesado por delincuencia organizada en calidad de colaborador de una empresa criminal que lideró Leandro Norero, no asistió al llamado anterior. Se conoce que salió del país vía terrestre el 23 de diciembre. Cruzó la frontera con Colombia. Dentro de la misma causa, para el lunes también está prevista una audiencia privada en la unidad de criminalística de la capital para exhibir ante las partes procesales el contenido digital de una laptop entregada por Alex Palacios, ex asesor en la Corte Nacional de Justicia de Wilvan Terán, quien también es investigado y forma parte del programa de protección de víctimas y testigos. Palacios ofreció colaborar con Fiscalía con información relacionada a la infiltración en el sistema de justicia para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Norero y otros miembros de su red. Por otro lado, la defensa del empresario Javier Jordán, a quien el Ministerio Público sitúa como uno de los miembros de la cúpula del organismo
organización delictiva, presentó un escrito que sugiere a la fiscal Diana Salazar excusarse de seguir conociendo la causa por una supuesta enemistad manifiesta con el procesado. El escrito ya fue contestado con un impulso fiscal en el que se señala que no existen justificativos necesarios para sostener la existencia de una enemistad manifiesta en contra del compareciente y que la potestad legal de dirigir la investigación que tiene la fiscal general no es a título personal, sino en representación de los ciudadanos. Consulta Popular 2024. Aunque ya finalizó, la campaña electoral continúa en las redes sociales, donde los organismos políticos promueven el sí y el no en la consulta popular. Carla Delgado tiene un informe. Aunque el silencio electoral para el referendo y consulta popular empezó a las 23:59 de ayer, en las redes sociales la campaña no se detiene. En las plataformas digitales, una de las cuentas más activas es la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que hace campaña activa por el no en la consulta popular. En la red social X, donde el organismo tiene más de 204,000 seguidores, fijaron una publicación en la que su líder Leonidas Issa explica las desventajas de un voto positivo en la consulta. En esta red social, las publicaciones incluso son más continuas desde el jueves. También el oficialismo lo hace. Pese a que la cuenta de la presidencia de la red social X no registra actividades de campaña desde hace más de 24 horas, en otras cuentas de esta red social circulan propagandas gubernamentales que promueven el sí en la consulta. Hemos implementado políticas. El presidente Daniel Noboa, que ha sido el principal vocero por el sí, se abstuvo de hacer propaganda. Su esposa sí lo hace. La primera dama impulsa el voto a favor de la consulta entre sus seguidores en la red social Instagram, donde es muy activa. Por ahora no existe disposición legal que regule el cumplimiento o no del silencio electoral en las redes sociales. Desde hoy rigen la ley seca y el silencio electoral en vísperas de la consulta popular de este domingo. Diego Cuenca describe las prohibiciones vigentes y cuáles son las multas también. Ese viernes empezó a regir la ley seca. Según el Código de la Democracia, está prohibido distribuir, vender y consumir bebidas alcohólicas 36 horas antes y 12 horas después de la jornada electoral. Quienes infrinjan la norma tienen que pagar una multa de $230. Las intendencias de policía realizarán operativos de control en locales comerciales. Si una persona está ebria o bebiendo en la vía pública, será detenida. Además, quienes no acudan a votar tienen que pagar $46 de multa. Si un miembro de la Junta Receptora del Voto no asiste, el monto será de $69. Y si abandona el recinto, la sanción será desde $4,600 hasta $9,200. A pesar de la suspensión de la jornada laboral, ese viernes el Registro Civil habilitó sus agencias a escala nacional para emitir cédulas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para este sábado y domingo atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, únicamente para ese trámite. El Consejo Nacional Electoral recomienda que las personas no porten bolsos de mano ni mochilas. Si lo hacen serán revisadas por militares. Deben evitar llevar alimentos y niños. Desde las 0 horas de ese viernes está prohibido hacer proselitismo afuera o dentro de los recintos. Quienes no respeten el silencio electoral deberán pagar una multa de $230. 7 políticos han sido asesinados desde el año pasado en diferentes circunstancias. El sistema de justicia investiga las causas y motivaciones de esas muertes que encienden las alarmas de la inseguridad. Paul Romero con un recuento de estos casos. La violencia criminal penetró la política. Entre 2023 y 2024 fueron asesinadas 7 autoridades de elección popular en plenos procesos electorales. Esta semana, 2 alcaldes han sido asesinados en menos de 48 horas. La noche del miércoles, el del Cantón Ponce Enríquez, José Sánchez, y esta mañana, el de Portobelo, Jorge Maldonado. Los homicidios intencionales ocurren a 3 días de la consulta popular que definiera temas de seguridad, extradición y endurecimiento de penas por graves delitos.
En medio de esta campaña fue asesinada el 24 de marzo la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, junto a uno de sus colaboradores. No es la primera vez que a las puertas de un proceso electoral ocurren crímenes de políticos que por su trascendencia impactan la opinión y generan interrogantes. El 9 de agosto de 2023, 12 días antes de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del país: el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Un mes antes, el 24 de julio, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue acribillado por sicarios. Luego se supo, según los chats del caso Metástasis, difundidos por la Fiscalía, que él tuvo nexos con la red del fallecido narcotraficante Leandro Norero. El 8 de septiembre secuestraron y asesinaron al concejal de Durán, Bolívar Vera. El 24 de octubre al concejal de Yaguachi, Charbel Ruana. Otras autoridades sobrevivieron, como el alcalde de Durán, Luis Chonillo. El 15 de mayo, un día después de su posesión, fue víctima de un atentado. Desde mayo de 2023, según la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 16 concejales y 14 funcionarios municipales han sufrido atentados. Las investigaciones aún no han determinado si esos asesinatos están relacionados con las campañas electorales. Según inteligencia militar y policial, en el cantón Camilo Ponce Enríquez opera la organización terrorista Los Lobos. Las investigaciones determinan que esta banda genera un promedio de $1 millón al mes producto de actividades delictivas. En Camilo Ponce Enríquez, la minería ilegal no solo ha destruido los recursos naturales, según las investigaciones de inteligencia militar a las que Ecuavisa tuvo acceso, esa actividad también atrajo a la organización terrorista Los Lobos, que tiene alianzas con el cártel Jalisco Nueva Generación para instalar ahí su centro de operación criminal. El cantón, con 17.500 habitantes, está ubicado al oeste de la provincia de La Suay. Toda su población se dedica de forma directa o indirecta a la actividad minera. Según datos militares y policiales, la presencia de los lobos desde el 2022 no solo aumentó la actividad minera ilegal, también los sicariatos, extorsiones, secuestros y narcotráfico. Inteligencia militar revela que estos terroristas extorsionan a empresas que tienen concesiones en 30 minas, exigiéndoles $10.000 mensuales para operar. Además, controlan directamente otras 20 minas. Según los agentes, obligaron a los dueños a dejarlas por medio de amenazas y asesinatos a familiares o trabajadores, cosas que no fueron denunciadas ante la Fiscalía por miedo. Un cálculo de los investigadores indica que la economía criminal mueve cerca de $1 millón al mes en Ponce Enríquez. El sábado 30 de marzo de 2024, en un operativo conjunto, fue capturado en el cantón Ponce Enríquez el cabecilla de los Lobos, Vicente Sosa, alias Comandante Vicente, quien tenía difusión roja por parte de la Interpol. Dirigía las operaciones de minería ilegal y cobro de vacunas en esta zona del Austro y parte de Zamora Chinchipe. Ahora la mafia busca su reemplazo. La estructura criminal a quien se le atribuye el crimen del alcalde la noche del miércoles también se dedica al tráfico de armas y explosivos desde Perú. El gobierno publicó una lista de 85 personas identificadas por el bloque de seguridad como los más peligrosos del país. Allí constan 11 cabecillas de organizaciones vinculadas al narcotráfico, 2 de México y Colombia, ahora considerados objetivo militar. El gobierno hizo pública una lista de los objetivos militares del bloque de seguridad. Son 11 cabecillas divididos en 3 niveles. En el primero constan Ismael Zambada, alias El Mayo, jefe del cártel mexicano Sinaloa, y Giovanni Rojas, alias Araña, del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera, que opera en Putumayo, Colombia. ¿Por qué 2 jefes de cárteles internacionales figuran como objetivos militares en Ecuador? Esa decisión fue tomada este jueves por el Gabinete de Seguridad. El presidente Daniel Noboa dio la razón antes de que se publiquen los nombres, pero sin dar detalles. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. En el segundo nivel están 5 cabecillas de grupos delincuenciales. En el tercer nivel, otros 4, entre ellos Adolfo Macías, alias Fito, de Los Choneros, quien escapó en diciembre de la cárcel regional de Guayaquil.
Los demás aparecen como los criminales más buscados del país, divididos por organización delincuencial. 10 de los fatales, 10 de los águilas, 10 de los lobos, 10 de los lagartos, 8 Chone Killers y 7 Latin King. En total, considerados como terroristas, narcotraficantes y cabecillas de las organizaciones criminales, suman 85 objetivos del bloque de seguridad. Sin embargo, la lista tiene inconsistencias. En ella aparecen 3 delincuentes que ya están presos. Carlos Angulo, alias Invisible, acusado de ordenar el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Álvaro Montaño, alias Palanqueta. Durante el estado de excepción, los 3 fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Guardacostas de la Armada del Ecuador interceptaron una embarcación que navegaba a 180 millas de la isla San Cristóbal en Galápagos. Capturaron a 3 personas quienes movilizaban una veintena de pomas de combustible, 3 motores y decenas de bloques de droga que iban al extranjero. La autoridad no precisó la cantidad del cargamento. Otro caso similar ocurrió en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Allí se detuvieron a 4 personas con armas de fuego y municiones. Los aprehendidos fueron denunciados por camaroneros y pescadores víctimas de asaltos en alta mar. Apagones, un feriado obligado. Atención a la siguiente noticia. Este domingo 21 de abril, día de la consulta popular, no habrá apagones. Así lo anunció hace pocos minutos el Ministerio de Energía en la red social X, asegurando que debido a las últimas lluvias será posible mantener el servicio eléctrico durante la jornada electoral. Además, los horarios de cortes para este sábado, para mañana, en algunos cantones se redujeron y una importante afluencia de viajeros se registró en varias terminales del país. La ciudadanía aprovechó el feriado largo para trasladarse a diferentes provincias. Sin embargo, en la terminal de Quito, los pasajeros se quejaron por el incremento de los boletos. Carla Delgado con el reporte. Las terminales terrestres de Quito, Guayaquil, Riobamba están llenas este viernes. En Quitumbe, en la capital, los pasajeros aprovecharon el feriado para adelantar su viaje. La mayoría sufragan en otras provincias. El alto volumen de pasajeros colapsó las boleterías y hubo usuarios que denunciaron irregularidades en la venta de pasajes. Yo me voy hasta Babahoyo y me obligan a comprar el boleto hasta Guayaquil. En otras terminales, la venta fue normal. Guayaquil también recibió a miles de pasajeros y el mayor movimiento se evidenció en horas de la tarde. Hay quienes salieron por turismo y otros que prefirieron adelantar el viaje que usualmente hacen el fin de semana cuando deben ir a votar. Esta terminal espera acoger a más de 270,000 personas durante el fin de semana por la consulta popular del domingo. En Riobamba el movimiento en su terminal fue atípico. Según su administrador, la compra de boletos se incrementó en un 80%. Algunas cooperativas se vieron obligadas a aumentar la frecuencia por la alta demanda. Aquí también los pasajeros aprovechan el feriado para hacer turismo, visitar a sus familiares y de paso sufragar. Las empresas de telecomunicaciones reconocen problemas de intermitencia en los servicios de conectividad en el país. Incluso advierten que sus planes de contingencia no son suficientes frente a esta crisis energética. William John con las reacciones. A medida que los apagones aumentan, se agudizan los problemas de conectividad, una situación que reconocen las operadoras. La Telefónica Claro emitió un comunicado en el que precisa que la intermitencia en sus servicios de voz y datos se origina por los racionamientos y que debido a que los apagones son recurrentes, su plan de contingencia no es suficiente. En el país están instaladas cerca de 30,000 antenas de telecomunicación, pero todas disminuyen su operación por los cortes de energía. Desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones advierten que ese es el principal problema. Sus baterías están llegando al tope de la capacidad de funcionamiento y si los racionamientos se mantienen por más de 8 horas al día, el abastecimiento del servicio está en riesgo. Obviamente estas fuentes alternas también necesitan un periodo de tiempo para poderse
recargar nuevamente. Estos problemas afectan también actividades como el comercio digital, que esta semana iba a tener una de las jornadas de mayor venta del año. Entre este lunes y miércoles se desarrolló el Cyber Day, una de las fechas más esperadas para cerrar negocios en línea, pero no contaban con los apagones. Perdieron la mitad de lo que proyectaban. Los sectores más afectados en el comercio digital son los relacionados a ropa, electrodomésticos y reservas turísticas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó al ministro encargado de Energía, Roberto Luque, para que explique la situación energética del país y el sabotaje denunciado por el gobierno. Construye, además anuncia el inicio de un juicio político a la exministra Andrea Robo. Patricio Díaz informa. La Asamblea responde a la crisis energética del país con un juicio político. El movimiento Construye empezó a recoger firmas para censurar a Andrea Robo. Los legisladores Ana Galarza y Jaime Moreno dicen tener ya las 20 de sus compañeros de bancada y esperan completar las 15 firmas que les faltan en los próximos días. Buscarán a los legisladores del oficialismo, dado que el mismo gobierno denunció a la exministra. Confían en que no se las nieguen. Incluso utilizarán las acusaciones del Ejecutivo, según las cuales ella ocultó información que habría evitado los apagones. El oficialismo también tendrá otra responsabilidad: asegurar los votos para la censura de Fernando Santos Albite, exministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso. El juicio político en su contra fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y se espera que la próxima semana sea tratado por el Pleno. Nicole Saca, de ADN, es la interpelante y las bancadas han mostrado su respaldo al proceso. Se requieren 70 votos. La agenda que la Asamblea busca tratar en los siguientes días incluye la presencia del nuevo ministro de Energía encargado, Roberto Luque. Fue convocado por la Comisión de Fiscalización para comparecer el miércoles junto a la exministra Robo. Se les pedirá que expliquen cuál es la situación energética real del país y si existió o no sabotaje. Obras de teatro, de comedia y drama, además de un concierto sinfónico, son parte de las propuestas culturales en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con las fechas de estos eventos. Para que exageres. Claro, estoy exagerando. A ver, ¿qué es esto? Amor y otras rarezas. Es la obra de teatro que estrena el estudio Pulsen en el barrio Las Peñas, centro de Guayaquil. Esta propuesta es interpretada por 8 actores. Su montaje tuvo una preparación de 8 meses. Las funciones serán este sábado 20 de abril y se repetirán el 26 y 27 a las 8 de la noche. La entrada es libre. ¿Qué ha pasado? Está muerto. Ay, no le creo. ¿Y quién era? Al parecer un simple mendigo. El juego de los insectos es la propuesta escénica de la Asociación Humboldt para este sábado 20 de abril a las 6 de la tarde. Un vagabundo delira y se adentra en un mundo donde los bichos tienen una vida similar a la de los humanos. Desde una posición crítica, el personaje principal imagina un juego en el que se devoran unos a otros. Al ritmo del violín, violonchelo, clarinete y el piano, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, dirigida por el maestro Augusto Carrión, dará el concierto Música de Cámara en el Museo Pumapungo. El repertorio incluirá melodías latinoamericanas, nacionales, boleros y música clásica. La función será este 20 y 24 de abril a las 3 de la tarde y la entrada es gratuita. Popular 2024, domingo 21 de abril. Ecuavisa desplegará su equipo periodístico en una cobertura especial con los hechos relevantes de la jornada electoral. Emisiones especiales desde las 6:30 de la mañana. En una transmisión con un amplio despliegue informativo y tecnológico. Información continua también en ecuavisa.com. Ecuavisa, el canal de las elecciones. Para quienes se movilizan a propósito de los comicios del domingo, deben tomar en cuenta que 2 vías del país se mantienen completamente cerradas. Mientras otras 50 carreteras están parcialmente habilitadas tras deslizamientos, colapsos y derrumbes. Luis Alfredo Zúñiga informa las alternativas que tienen los conductores.
La temporada invernal ha dejado estragos en las vías. Los conductores que tomen la ruta La Concordia-Puerto Nuevo en Santo Domingo de los Áchilas encontrarán que en el kilómetro 23 el camino está cerrado, pero hay alternativas. Pueden tomar la Concordia Plan Piloto Villegas o la Concordia Santo Domingo El Carmen Puerto Nuevo y retomar su recorrido. En Chimborazo, el Ministerio de Transporte considera cerrado el paso en la vía Riobamba, Balvanera, Alaus y Chunchi, en el sector casual, aunque existe un paso improvisado por la comunidad. Recomiendan conducir por la ruta Guamote, García Moreno Cibambe, también por la Guasuntos, Cherlo Charicando, o por la Tixán, Pueblo Viejo Alausí. Además, hay otras 50 vías que están parcialmente habilitadas, entre ellas la Esmeraldas Quinindé, que tiene afectaciones en 4 tramos, incluyendo hundimientos. En el sitio se ejecutan trabajos y está habilitado un carril. En Azuay se puede circular con precaución en la vía Cuenca Molleturo El Empalme, donde se ha construido un muro de escollera en el kilómetro 90, y en la Cuenca Girón Pasaje se está construyendo un muro en el kilómetro 37. En Morona Santiago, la vía Macas Puyo actualmente está habilitada, circulando con precaución por un carril, mientras se hacen trabajos en el puente. Los conductores también pueden optar por tomar la ruta Sucúa Ceipa Sevilla o la Macas Riobamba. El desbordamiento del río Bobonaza en Pastaza deja al momento 2 comunidades quichuas inundadas. Se registran cultivos destruidos y viviendas arrastradas. Johanna Duche con las imágenes. 12 horas de intensa lluvia en la provincia de Pastaza provocaron el desbordamiento del río Bobonaza, un afluente que recorre 300 kilómetros en medio de la selva y por donde están asentadas unas 28 comunidades indígenas, cuyo acceso es únicamente por vía aérea y fluvial. En la comunidad quichua Pacayacu, donde habitan 1.500 personas, aproximadamente a las 11 de la mañana el agua ingresó hasta las casas de 300 familias que viven en las riberas. Sus cultivos se destruyeron. Aún no se han cuantificado el número de hectáreas perdidas. Cerca de las 3:30 de la tarde hubo otra emergencia, esta vez en el pueblo de Sarayacu de 1.300 familias. Las chozas de los comuneros quedaron bajo el agua. Una vivienda de madera fue arrastrada por el desbordamiento del río. Miembros del equipo de rescate Huíos acudieron al punto para evacuar a las familias hacia las zonas más altas. Hasta el cierre de este informe, el nivel del agua seguía incrementando. Cerca de 2.500 conductores se enfrentan a diario riesgos al circular por la carretera deteriorada desde el cantón El Chaco en Napo hasta el sector Reventador. Esto es en el límite provincial de Sucumbíos. Los puntos críticos se concentran en 3 zonas a lo largo de 120 kilómetros. Elizabeth Quesada muestra la situación. Grietas, baches y socavones son solo algunos de los obstáculos que enfrentan a diario los 2.500 conductores que transitan por la vía El Chaco-Lago Agrio, la troncal amazónica que conecta la provincia de Napo con Sucumbíos y Pichincha. Los puntos críticos se concentran en 3 zonas a lo largo de sus 120 kilómetros. En el sector del río Márquer, en el kilómetro 103, la vía está parcialmente lastrada y carece de elementos básicos como cunetas, alcantarillas y señalización. Los amortiguadores se ganan, las cajas, también el motor se mueve, todo se daña. En el kilómetro 141, en el sector Tres Cruces, colapsó un carril y por ahora solo hay uno habilitado. Los conductores tienen que turnarse para cruzar ese tramo. Además de las pérdidas económicas, el deterioro de esta carretera aumenta el tiempo de viaje en un 25%. Antes lo que se hacía a las 8 horas, ahora se demora 10 horas. Y también en el combustible ya entra unos 150 de combustible más o menos. Según el Ministerio de Transporte, 10 kilómetros de la vía El Chaco-Lago Agrio presentan daños. Desde hoy rige la ley seca. La multa por libar en el espacio público es de $230, que corresponden al 50% de un salario básico unificado, y también puede incluir la retención de la persona que esté libando en la vía pública. Además, el documento habilitante para el sufragio es la cédula de identidad. El registro civil atenderá a escala nacional este sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en todas sus agencias. Sin embargo, pueden votar con la cédula caducada, pero debe estar en buen estado. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana a las 7 de la noche. La información también continúa minuto a minuto en ecuavisa.com. Buenas noches.